El que es injusto continúe aún en sus injusticias, y el justo practique aún la justicia. He aquí que vengo presto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Con esta advertencia concluye el libro Apocalipsis sus últimos versículos, y de su mano yo me adentro en la presente reflexión que sigue a otras anteriores y que también va de realización de funciones, de movida social y del ejercicio de actividades contrapuestas entre sí, de justos e injustos, llamados a ser tratados iguales, sin censura moral y como convenientes ambos, amparados por ese tácito mensaje bíblico de que cada uno haga lo que tiene que hacer, lo cual equivale a decir que lo malo o el mal aparente cumple una función, y no sólo los actos de justicia como se piensa, que ambos son actos de servicio, más allá de nuestros juicios morales y de ideas preconcebidas, todas ellas fruto de la ignorancia. Convenientes, como digo, y hasta necesarios. No te sorprendas y presta atención, querido amigo, pues está hablando de nosotros, de nuestra actividad como trabajadores al servicio de una noble causa o propósito, pero en cuyo desarrollo no estamos solos, ni haciendo todos lo mismo. Por el contrario, somos muchos los convocados y muy diversas las tareas, opuestas incluso. Y todo ello practicado en tiempo real, es decir, simultáneas y plenamente activas en el día a día. Así que más nos vale ajustar la visión y comprender qué es en verdad el Dharma o deber moral en el que se inspira nuestro propósito para ejercitar y entender nuestra actividad y la de los demás, y hacerlo sanamente. Detengámonos un instante para reflexionar. Vivimos un momento crucial al que me he referido en otro momento, diciendo de él que constituye el mayor reto para la humanidad de los últimos 2000 años. Nada menos que un cambio de paradigma mundial o modelo de civilización. Un cambio radical hacia un mundo nuevo muy distinto del presente, lo cual, como puedes imaginar, implica grandísimos cambios en todas las áreas de la vida, a nivel personal y colectivo. Tan gran cambio, tan vasto, que no lo podemos imaginar. Solo sabemos que este mundo presente será irreconocible en aquel profetizado, pues muy pocas cosas suyas están llamadas a permanecer. Pues bien, este es el marco de referencia de nuestra actividad, azuzado por una pandemia mundial que ha puesto patas arriba el orden social acostumbrado. Este es el contexto donde todos nos tenemos que mover y actuar de forma incesante, es decir, cambiar. Y hacerlo no de manera libre y consciente, sino condicionados, presionados por las circunstancias, por emociones instintivas o por impulsos psíquicos inconscientes que nuestros antepasados interpretaron como imposición de los dioses. Sobre dicha base, que nos es común, sepamos que todos los seres humanos estamos involucrados en una misma tarea, aunque, eso sí, con funciones distintas y aún contrapuestas. Unos eliminando elementos, atacando símbolos o destruyendo principios o normas del viejo paradigma. Otros introduciendo elementos nuevos, rompedores, creando. Otros queriendo conservar las cosas como estaban o están. Así, todos al mismo tiempo y a la vez, afanados cada uno en lo suyo, y no necesariamente de manera colaborativa, ni tolerante, ni comprensiva con lo ajeno, sino enfrentados, con violencia y con engaño, con malas artes incluso, poniendo tanto o más empeño en que el otro fracase como en conseguir el éxito propio. Bien, como digo y pese a las diferencias, todos están o estamos involucrados en la misma tarea, pero no lo percibimos así, sino como bandos rivales o enemigos enfrentados, y de lo que podría ser un fructífero y hasta placentero trabajo en equipo, hacemos un campo de batalla, o en el mejor de los casos, una especie de río revuelto del que sacar provecho, conforme a nuestro innato egoísmo. Bueno, pues así son, y están las cosas, y así seguirán un tiempo. Pero no te vengas abajo,
No te aferres al clásico lamento de que Dios nos coja confesados. No te desanimes pensando qué de bueno cabe esperar de esta sociedad, porque sí existe un lado bueno, pero hay que descubrirlo y darle vida. Hay que realizarlo. Así lo siento y creo, y así te lo voy a contar. Empecemos por entender que todo lo que hacemos y hacen los demás son, o pueden ser, secuencias de una película ajustadas a un guión, a una idea a propósito que se apoya en ellas para llegar a un desenlace final previsto de antemano en dicho guión. ¿Crees que esto es posible? Tan posible como la realización de cualquier película convencional o la ejecución de un proyecto. Esta afirmación, lógica para muchos, no lo es, sin embargo, para otros, pues los seres humanos en general vivimos en estado de ignorancia, como los personajes de la caverna de Platón, que solo ven sombras. Somos simples espectadores que percibimos la realidad a modo de secuencias concretas y aisladas, pero desconocemos el hilo conductor, el guión que las une y les confiere sentido. Esa es la realidad que no vemos. Pero hay un guión, aunque la mayoría lo ignore y muchos incluso lo nieguen. Y no se trata de una opinión o teoría, sino de un sentimiento acrisolado durante milenios en el alma humana. El sentimiento y la convicción de que la creación se basa en un guión o idea a propósito de Dios, que la humanidad ha presentido desde tiempos remotos y que ha vivido conforme al mismo miles de años antes de que surgieran las religiones, cuando la raza humana aún vivía en estado de comunión permanente con todo lo creado y el sentimiento de pertenencia a un todo, a algo luminoso y providencial que a todo ser vivo nutre, conserva, protege y guía. Una impresión registrada en el alma desde entonces, un valioso tesoro que hemos heredado y que se mantiene vivo. Hay mucha historia detrás de dicho sentimiento, mucha experiencia, mucha vida. Desde tiempo antes de que nuestros antepasados empezaran a ponerle palabras y a construir metáforas para así acercarse al misterio de lo inefable y hermoso de la creación, y entre ellas, además de la visión de los místicos judíos anteriores y contemporáneos de Jesús, de los sabios tanaítas que inspiraron textos como el Zohar y el Sefer Yeshirá, y una fructífera tradición mística a la que me he referido en otros momentos. Además de esta, digo, hoy quiero destacar esta otra visión que nos llega de nuestros antepasados hinduistas. Me refiero a la Trimurti hindú, una bella y profunda metáfora que desvela la naturaleza insondable de la divinidad, del Brahman supremo, como allí llaman, de esa divinidad que existe y vive en el interior del ser humano con el nombre de Atman, en equivalencia a la Shekinah hebrea, y lo hace bajo tres aspectos, diferenciados, pero unidos, con nombre de dioses y distinta actividad para cada uno de ellos. Así resulta una suerte de trinidad. Brahma, Shiva y Vishnu. El primero, Brahma, es el dios creador del universo. Shiva, el dios transformador o destructor. Y finalmente Vishnu, el dios conservador. Tres naturalezas en una sola llamada Brahman, o causa suprema, y tres actividades o funciones que se resumen en crear, destruir y conservar. Funciones permanentemente activas y aparentemente contrapuestas, que son exactamente las funciones de la creación continua que modernamente denominamos evolución y cuya manifestación más inmediata es la actividad del colectivo celular de nuestro cuerpo, siempre y en continua renovación. Y de igual modo nuestro ser y estar en la vida y en el mundo, nuestra actividad, puesto que los tres dioses o poderes encarnan en el ser humano como impulsos vivientes o arquetipos. Ya ves, querido amigo, resulta que la situación que estamos viviendo de cambio y de confrontación de intereses e impulsos no tiene nada de original, pues repite un patrón establecido como directriz desde el origen de la vida. O sea, que no es un asunto de esta sociedad, ni siquiera un asunto humano en sentido estricto, sino de Dios.
una expresión de su voluntad manifestada a través del hombre. Una ley, por tanto, que se cumple de manera inexorable por nuestro intermedio. Dios creando novedades de manera continua y destruyendo lo caduco y conservando lo todavía necesario o útil. Esa es la dinámica natural. Solo que detrás de los nombres de Brahma, Shiva o Vishnu no existen tres dioses singularizados como imaginábamos, sino el hombre, el ser humano, mujer o varón, el hombre como colectivo heterogéneo llamado humanidad, que los incorpora o encarna a modo de tres belicosos, aunque ciegos, ejércitos, no necesariamente militarizados, y estos a su vez con múltiples áreas, divisiones y jerarquías de operarios especializados en mil detalles, funcionando todos a pillón fijo, para que me entiendas, haciendo lo que tienen que hacer, empeñados en su tarea, pero condicionados bajo el estado de avidia o de ignorancia, que aplicado al caso significa ignorancia o desconocimiento de la idea propósito de Dios, o sea, del guión de la película y del papel o función de los actores, de cada actor, es decir, del papel o función de los demás, aparte del propio, tan válidos y necesarios desde el punto de vista de Dios como el que desempeñamos a nivel personal. Así son las cosas. Démonos cuenta de esto cada vez que el otro haga o diga algo que no encaja con lo propio. Y si, por ejemplo, nuestro propósito se inclina a favor de construir, bien sea una casa o una nueva humanidad, demos por hecho que con toda probabilidad habrá otros equipos especializados en demoler, instalados junto a nuestra tienda de campaña, no lejos. No están ahí para fastidiarnos, sino para hacer lo que tienen que hacer ellos conforme al guión, al igual que todos. Ellos están capacitados para hacer su trabajo y tú el tuyo. No intentes imitarlos, ni ser como ellos, porque es imposible. Recuerda la especialización. Simplemente déjalos hacer con respeto, aun si no te gusta la sombra que ves en ellos o su estilo, que este sí puede ser discutible, porque no se trata de gustos o de apetencias personales, sino de realizar una obra como si de una orquesta sinfónica se tratara, donde unos son instrumentos de cuerda, otros de viento u otros de percusión, pero todos necesarios. Así que, si eres violín, suena como tal cuando te toque y deja que la trompeta haga lo propio cuando le corresponda. La vida, amigo, es una obra sinfónica y la humanidad su intérprete. Ya lo sabes. Así es la ley en estado puro, sin conflicto. El antagonismo y la tragedia lo ponemos nosotros con nuestra actitud dogmática, beligerante y ciega, que juzga, condena y rechaza lo diferente con un arrebato visceral demoledor, nacido de las entrañas de ese ego sin Dios que nos domina. Claro que existe un lado bueno de las cosas, pero no está en las cosas mismas, sino en el alma del que las mira, como el reino de los cielos del que hablaba Jesús, aunque no solo, porque en ese mismo espacio donde habita aquel, también reside un lado malo, su opuesto. Su opuesto, digo, que no enemigo, como las dos caras de la moneda, prestas a salir a la luz, la una o la otra, a través de la mirada de alguien. Empezamos a comprender, a hacernos conscientes y a ver lo verdadero, y a preguntarnos, ¿en qué lado está el reino de los cielos anunciado? Y a respondernos, de manera tenue todavía, pero a respondernos, que dicho reino, donde habita el Padre bueno que hace salir el sol para justos y pecadores, necesariamente ha de contener ambos lados y no uno solo, como la moneda. Es decir, la humanidad completa con todas sus especialidades y como un solo intérprete. Y ante este nuevo escenario nos descubrimos muy verdes aún. Esta es la realidad. Muy alejados de esa categoría del amor incondicional, altruista, y conscientes de cuántas lecciones nos faltan por aprender. Sí, empezamos a ver lo verdadero y esta nueva disposición nos orienta e impulsa hacia el otro, a todo lo otro que uno mismo no se siente ser ni le agrada, y a encontrarse a sí mismo en ello,
compasión pura, por tanto. Compasión, que no es sentir lástima, sino sentir la comunión de las almas. Porque en palabras de Krishna, todos los caminos del hombre son camino de Dios, y lo son siempre, añado yo. En consecuencia, el camino del otro también es mío cuando miro de otro modo. Desde ahí, en ese mirar, solo existe una única alma con dos lados que hacen uno. Y esa gran verdad, al tiempo que es un don, también es una regla ética para caminantes hacia la nueva humanidad que hoy somos nosotros. Tarea por delante, que me aplico, que empiezo a aplicarme a mí mismo. Soy consciente de la dificultad de esta tarea. Y lo soy porque el personaje convocado para su realización es el personaje egocéntrico al que damos vida nosotros, tras milenios, de reforzamiento insistente de sus características innatas, de práctica destructiva y egoísta, de inconsciencia, de prepotencia y de locura. Sí, soy consciente de ello. Mis paisanos, la gente de mi tierra diría que esto es como pedirle peras al olmo. Pero yo me digo que si existe una sola posibilidad de que dicha ética se establezca en el mundo y de que surja una nueva raza o humanidad que dé forma al reino de los cielos en la tierra, si existe, digo, una sola posibilidad de que esa realidad profetizada se haga real, pasa necesariamente porque dicha premisa ética se cumpla. O se cumple o estaremos perdidos. Este es mi sentir sincero, que no puedo ni quiero eludir, sino afrontar. El sentimiento y la convicción de que el tiempo está vencido y ha llegado la hora de hacer algo nuevo. Vivimos un momento crítico, con muchísimo en juego. Y yo me lo tomo en serio. Abro pues mi corazón, amigo desconocido, consciente de la dificultad y de cuánto me falta para lograrlo, pero queriendo encontrarte. Me acercaré a tu camino para escuchar tu sonido, diciéndome a mí mismo que, aun si parecen distintos, tu camino y el mío confluyen en el mismo lugar del que partieron ambos, que es el corazón de Dios. La sinfonía eterna de la que todos somos sonidos. Y algún día, tal vez hoy o mañana, nos sentiremos regresados y unidos en Él. Hasta ese día y en todo momento, mi comprensión y mi fraternal abrazo para ti.